Muy buenos días, mi nombre es Alexandra Marchena, nutricionista senior en avicultura. Hoy vamos a tratar el módulo 3, ácidos orgánicos. Comencemos. Vamos a enmarcarlo en dos temas, son los promotores de crecimiento naturales, en los que vamos a profundizar acerca de ácidos orgánicos y aceites esenciales. Como sabemos, nuestro mercado nos exige que cada vez produzcamos más cantidad de kilos de pollo, más cantidad o mayor número de huevos, mayor cantidad de pollitos nacidos, lo que hace que la genética haya forzado o esté retando a nuestras aves a una mayor producción. Para esa mayor producción o esa óptima producción necesitamos también una óptima salud. Cuando hablamos de salud, debemos tener en cuenta que la salud va a depender de la salud del tracto gastrointestinal. ¿Por qué? Porque nuestras aves de corral están expuestas diariamente a sustancias potencialmente nocivas, agentes infecciosos que amenazan el equilibrio entre la salud y la enfermedad. Una de las regiones de mayor impacto es el tracto gastrointestinal porque principalmente por la función que desempeña y segundo porque es una de las mayores superficies de contacto que tiene el ave o cualquier ser vivo con el exterior. Entonces decimos que salud y bienestar van a depender de la homeostasis interna. Y esta homeostasis interna tiene una gran importancia el tracto gastrointestinal, principalmente por sus funciones. Su función digestiva, que va a permitir una mayor absorción, que permite la absorción y digestión de nutrientes, el transporte de agua y electrolitos, su función defensiva, que se refiere a que impide el paso de sustancias potencialmente nocivas como microorganismos patógenos, antígenos y factores proinflamatorios, así como también permite el paso selectivo de algunas sustancias que favorecen el sistema inmune del intestino y la tolerancia inmunológica del intestino. Tiene una estructura adaptada para la colonización de bacterias comensales que van a ser primordiales, de vital importancia para el desarrollo y función del sistema inmune del tracto gastrointestinal. Factores que nos afectan el tracto gastrointestinal. Primero, el sistema de producción. Entonces, tenemos factores que generen estrés. Segundo, la sanidad, ¿sí? Enfermedad. Tercero, el ambiente. Nuevamente vamos a generar condiciones que nos generen estrés en el ave. La calidad del agua, que es uno de los nutrientes más importantes. Y la dieta. Y la dieta es muy importante porque modula directamente la microbiota intestinal de nuestras aves, ¿sí? Por un lado, la inclusión de nutrientes y por el otro, el uso de promotores de crecimiento, tanto antibióticos como no antibióticos. Bueno, cuando nos referimos a promotores de crecimiento antibióticos, tenemos que tener en cuenta que hacia 1920 se descubren los antibióticos y eso pues fue un gran descubrimiento para la salud humana. Pero al mismo tiempo se encontró que tenían unos efectos muy importantes a nivel de la producción en los animales. ¿Por qué? Porque modulaba la microflora intestinal, inhibiendo el crecimiento de bacterias patógenas y por lo tanto promoviendo el crecimiento de bacterias benéficas o comensales, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo que descubrimos este gran impacto, que no solamente pues mejoraba y mantenía la salud en los animales, sino que aumentaba la eficiencia productiva. Entonces hablamos de que el uso de estos promotores mejoraba entre un 3 a un 5% la eficiencia productiva de las aves, o mejora en 3 al 5% de la eficiencia productiva. Pero asimismo, ya para 1945 comenzaron a ver que, pues, que el mal uso de estos antibióticos podía generar resistencia bacteriana. Ya hacia 1960 comenzaron a ver que esta resistencia que se estaba generando los antibióticos se genera por elementos genéticos móviles capaces de propagarse entre especies de bacterias y de animales a humanos, que era una de las condiciones más complicadas. Ya para 1968, en el comité de Swan,
se comienza a evidenciar la restricción del uso de los antibióticos. Ya hacia 1986, la ley de alimentos restringe el uso de los antimicrobianos no solamente al uso terapéutico. Y ya en 2006, el Comité Directivo de la Unión de Países Europeos prohíbe la utilización de antibióticos promotores de crecimiento o de antibióticos en el alimento de animales que sean usados también para uso, o sean utilizados para humanos, ¿no es cierto? Y esta tendencia sigue, ya vemos que en nuestros países está llegando las restricciones al uso de antibióticos con total causa, total justificación, porque vemos grandes repercusiones del uso de los antibióticos o del mal uso de los antibióticos en la salud humana. Y es que ya las enfermedades no están no se están controlando a través de los antibióticos. ¿Por qué? Porque existe resistencia, entonces los antibióticos no están actuando, lo que está ocasionando una gran crisis hospitalaria. Entonces tenemos que pensar en promotores de crecimiento naturales. Entonces, en estas últimas décadas, no solamente la reglamentación, no solamente la legislación, sino también el consumidor está exigiendo, no quiero alimentos que contengan antibióticos, no quiero alimentos que contengan sustancias químicas que afecten mi salud y la de mis hijos, ¿no es cierto? Entonces, esta búsqueda se volvió más exhaustiva, pues para tratar de compensar los efectos benéficos que podrían tener los antibióticos como promotores de crecimiento en el alimento para animales. Y entonces encontramos una serie de sustancias muy interesantes o de aditivos muy interesantes, donde tenemos, por ejemplo, los probióticos, los prebióticos, los péptidos antimicrobianos, los anticuerpos hiperinmunes, los bacteriófagos, las enzimas, ¿sí? Y hoy vamos a tratar dos aditivos muy interesantes que son los ácidos orgánicos y los aceites esenciales, que finalmente pues son fitobióticos. Estas alternativas deben ir acompañadas no solamente del uso de estos aditivos, sino de medidas de bioseguridad y buenas prácticas de manejo que nos garanticen la menor afectación de estos agentes externos al ave. Entonces, ¿qué son los ácidos orgánicos? Los ácidos orgánicos están formados por grupos carboxilos. Estos grupos pueden venir agrupados en grupos carboxilos menores a 6 carbonos, ¿no es cierto? O mayores a 6 carbonos. Entonces decimos o hablamos de ácidos orgánicos de cadena corta o de cadena media, ¿no es cierto? Estos se pueden clasificar también en 3 grupos por su función. Entonces, unos porque limitan el crecimiento de hongos, levaduras y enterococos y por lo tanto sus pérdidas asociadas al crecimiento de estos microorganismos, como el propiónico y el sórbico. Ácidos orgánicos que provocan la disminución del pH al estómago, mejorando la función, mejorando la producción de enzimas de tipo tripsinógeno, ¿no es cierto?, que nos van a mejorar la digestión de las proteínas, como el fumárico, el fórmico, el láctico, y ácidos orgánicos que realmente actúan como antimicrobianos no directos, como el butirato de láurico. Entonces, para entender un poco el tema de los ácidos orgánicos, necesitamos conocer 2 conceptos súper importantes. Uno es el pK y otro es el HLB. El pK es el pH al cual el ácido orgánico está en forma no disociada y disociada. ¿Y por qué es importante la forma en la que esté el ácido orgánico? Porque es la forma disociada la que va a liberar iones hidrógeno, que finalmente son las que nos van a reducir el pH. Y al reducir el pH vamos a limitar el crecimiento microbiano, ¿sí? Por el otro lado está el concepto del HLB. Y el HLB significa el balance hidrofílico y lipofílico que tenga el ácido orgánico. Es decir, su afinidad hacia agua y hacia aceite o hacia grasas, ¿no es cierto? Hacia lípidos. Entonces encontramos que las membranas celulares de las bacterias
tienen unos compuestos que se llaman fosfolípidos, como lo podemos observar en la gráfica, ¿sí? Y entonces, si nuestros ácidos orgánicos logran penetrar, logran acercarse a la célula, pero van a lograr hacer daño en esa membrana y van a lograr entrar en la célula de estas bacterias patógenas y finalmente causar la muerte de estas patógenas. Entonces, podemos decir que el HLB es la capacidad que tienen estos ácidos orgánicos de acercarse a la bacteria y desestabilizar la membrana para realmente cumplir una función bactericida, ¿no es cierto? Entonces decimos que pKs inferiores a 4, como son los pKs del ácido láctico, fórmico, cítrico y fumárico, van a actuar como reductores de pH y entonces al actuar como reductores de pH van a limitar el crecimiento microbiano. Hay otras bacterias, otros aceites esenciales, otros ácidos orgánicos, perdón, que van a tener pKs superiores a 4. Estos pKs superiores a 4, como el propiónico, butírico, acético, van a tener un mejor HLB, un mejor balance hidro y lipofílico, lo que va a permitir que se aproximen y deterioren las células de la bacteria patógena de forma más eficiente. Entonces, HBL, esa aproximación a la membrana para deteriorarla, estos ácidos orgánicos van a tener una afinidad por determinadas bacterias, por ejemplo, gran negativas como el ácido butírico, el cáprico y el caprílico, ¿no es cierto? Van a matar bacterias gram negativas y ácidos orgánicos como el láurico y el cáprico van a matar bacterias gram positivas. Bueno, entonces tenemos que las acciones de los ácidos orgánicos están antimicrobianas. Hay otra acción muy interesante, como es el del ácido butírico, ¿no es cierto? Y es mejorar el aspecto morfológico del intestino, ¿no es cierto? Entonces tenemos que el ácido butírico va a servir ese butirato van a servir de alimento al enterocito y el enterocito entonces va a mejorar el crecimiento de sus microvellosidades, las profundidades de la cripta, entonces mejorando la integridad de estas estructuras, ¿no es cierto? Adicionalmente, tienen una mejora en la expresión de las proteínas de unión estrecha, de unión entre las células de las células intestinales para que no penetren los patógenos a través de estas uniones. Adicionalmente, aumentan la producción de mucina. Con todos estos cambios, ¿qué hacemos? Aumentamos la digestibilidad de los nutrientes, no solo porque tenemos una mejor población microbiana, ¿no es cierto? Sino porque también tenemos unas mejores estructuras para la absorción de los nutrientes. Adicionalmente, también se ha demostrado que tiene efectos en el sistema inmune, incrementando la expresión génica de algunos péptidos de defensa, ¿sí? Modulando la respuesta de linfocitos y neutrófilos y la producción de citoquinas y modulando la respuesta inflamatoria. Como sabemos, una respuesta inflamatoria exacerbada en las aves nos va a ocasionar unos problemas de tránsito rápido de lesiones intestinales importantes, sino si el ave modula esta respuesta inflamatoria, es muy posible que pase el reto de una forma más tranquila que si tuviera una respuesta exacerbada inflamatoria en su intestino. Entonces, finalmente, todos estos efectos en el tracto gastrointestinal van a tener impactos económicos. Primero, aumento de ganancias de peso, tenemos mejor población microbiana que nos va a permitir una mejor absorción de nutrientes, vamos a tener unas mejores estructuras para la absorción de nutrientes y por lo tanto nos va a mejorar la ganancia de peso, nos va a mejorar la conversión de alimento, nos va a disminuir los decomisos porque vamos a tener una mejor condición de cama, ¿no es cierto? Nos va a mejorar la calidad de huevo, vamos a tener un huevo más limpio, en el caso de ponedoras vamos a tener un mayor número de huevos a alojar. Bueno, entonces terminamos nuestro módulo 3. Que esté muy bien.